San Agustín de Trinitate, libro 10, capítulo, sería el final del 9, número 13. ¿Qué sabe la mente de sí misma? ¿Cómo se conoce, no? Partamos de acá del 13, entonces. ¿Quién parte? ¿Parto yo o partí tú, Eros? Dale, Emilio. Ya. 13. Por tanto, no agregue otra cosa al hecho de que se conoce a sí misma cuando escucha que debe conocerse. Ciertamente, en efecto, sabe que se le dice a ella misma, es decir, a ella que existe y vive y entiende. Pero existe también el cadáver, vive también el animal, pero ni el cadáver entiende ni el animal. Por lo tanto, ella sabe que existe y vive así como existe y vive la inteligencia. Por tanto, cuando, por ejemplo, la mente opina que ella es aire, opina que el aire entiende, pero que ella es aire no lo sabe, sino que lo opina. Separe lo que opina, fíjese en lo que sabe. Quédese con aquello de lo cual tampoco dudaron aquellos que opinaron, que la mente es este o aquel cuerpo, ni tampoco toda mente opina que es aire, sino que algunas fuego, otras cerebro y otras otros cuerpos y otras diferentes cosas, tal como arriba recordé. Todas, sin embargo, saben que ellas entienden, son y viven, pero el entender lo refieren a aquello que entienden, mientras que el existir y el vivir a sí mismas. Y nadie duda ni que alguien entienda y que no viva, ni que alguien viva que no exista. Por tanto, consecuentemente, aquello que entiende existe y vive, no como un cadáver que no vive, ni como, ni como vive el alma que no entiende, sino de un modo propio y superior. Del mismo modo, saben que quieren, e igualmente saben que eso no puede hacerlo quien no existe y quien no vive, e igualmente refieren la misma voluntad hacia algo que con esa misma voluntad quieren. Ellos también saben que recuerdan y al mismo tiempo saben que nadie recordaría si no existiera y viviera, pero la misma memoria se la referimos a algo que con ella recordamos. Por tanto, en dos de estas tres, la memoria y la inteligencia, se contiene la noción y la ciencia de muchas cosas. Además está la voluntad, por la cual gocemos de ella o las utilicemos. En efecto, gozamos de las cosas conocidas en las cuales mismas la voluntad, deleitada por ellas misma, descansa, pero utilizamos aquellas que referimos a otra cosa, de la cual hay que gozar. Ni hay otra vida humana viciosa y culpable que aquella que mal utiliza y aquella que mal goza, cosa que no es este el lugar para discutirla. Perfecto. Esto lo habíamos leído, yo creo, pero igual podemos resumirlo. ¿Quién quiere resumirlo? Este es muy importante, ¿no? Plantea un punto muy, muy básico. O sea, me imagino que se está refiriendo como a la autoconciencia, o sea, el conocer que uno conoce, el conocer que uno vive, el conocer que uno que hace y en qué grado se da eso en la vida. Sí, o sea, ¿cuáles son las cosas básicas que conoce de sí misma? O sea, que exista, ¿no? Me imagino. Claro, que existe, pero no solo que existe. Y que vive y entiende. Claro, que existe, vive y entiende, que son como los tres escalones del existir, diríamos, porque uno puede existir como meramente un cuerpo inanimado, no existir simplemente, vivir como vive una planta, ¿no? Pero además entiende, entonces son los tres escalones, o sea, se puede ser, existir en tres grados diferentes. Entonces no solo sabe que existe, sino que sabe que vive y sabe que entiende, ¿no?
Claro, Pero además del existir de esta forma, ella también sabe saben que quieren, ¿no? claro, Y claro, y también en esto del querer se da cuenta que presupone los 3 grados del existir. O sea, para querer no solamente basta existir, sino que también hay que vivir y hay que entender, presupone el entender, ¿no? De manera que, claro, saber y querer, ser, saber y querer, ¿no? Son las 3 cosas que sabe de un modo seguro, ¿no? Y de eso tiene que separar, o sea, tiene que distinguir lo que sabe de un modo cierto, por esta como autoconciencia directa, de aquello que en cambio no lo sabe, sino que lo... cuál es el contrapuesto o sea, contrapuesto, lo diferente del saber? la opinión, Claro, la opinión, ¿no? la Según la doxa, famosa distinción platónica, digamos, la ciencia, ¿no? La episteme y la doxa, ¿no? Lo que opina. claro, Aun cuando la doxa puede ser una doxa, no entendida en un sentido peyorativo, es una opinión, siempre una opinión racional, ¿no? Pero es diferente a la ciencia estricta. Y en este caso la opinión se aplica a qué cosa? O sea, podemos opinar acerca del alma, por ejemplo, de la mente. ¿Qué cosa, por ejemplo? em, Que tiene como otros elementos involucrados, por ejemplo, que funciona también por como elementos otros, contingentes, me refiero, ¿o no? ¿cómo? Como elementos contingentes, Claro, elementos corpóreos, por claro, ejemplo, el aire, pero nosotros podemos cambiar el vocabulario y poner el vocabulario moderno, podemos poner neuronas, o sea, podemos decir que tenemos, armar teorías sobre cómo funciona el cerebro, que funciona con sinapsis, con neuronas, con sangre, etcétera, todo eso. Pero, claro, esa es una teoría, una opinión que nosotros armamos sobre el funcionamiento de algo, pero no es algo que sepamos en forma directa. Entonces después no podemos poner en duda lo que sabemos en forma directa en base a lo que sabemos en base a una ciencia más directa, que es la ciencia misma de la autoconciencia, ¿no? Porque esa es ciencia, claro que es al revés, como siempre observamos del vocabulario que usamos ahora en las disciplinas científicas, porque los físicos, los neurólogos llaman ciencia, ¿no? Esto que en realidad es opinión, porque es teoría, es una teoría de cómo funciona eso, ¿no? Eh, y a los filósofos le dicen, no, bueno, ustedes tienen sus opiniones, ¿no? Pero Agustín rebatiría que esto es, pero que no son ciencia. No, y claramente aquí Agustín quiere decir al revés. Lo que nosotros sabemos por autoconciencia es lo evidente, lo que tenemos inmediatamente a la conciencia que no puede ser negado, ¿no? Es una evidencia directa. Y en cambio lo otro es claro, una explicación hipotética que yo puedo armar, pero que no puede servir, por ejemplo, no puedo utilizar una teoría de las neuronas para decir para sostener que yo no quiero, porque el querer yo lo sé de mí en forma directa. Y la teoría de las neuronas es una teoría. Puede ser una teoría razonable, ¿no? Que se necesiten también neuronas, pero no es algo que se puede enjuiciar. O sea, pero es algo que se puede enjuiciar a partir de las categorías que tenemos en la mente y que nos permiten estas evidencias directas.
Profesor, este saber del querer, de que en la autoconciencia uno sabe que quiere algo, es como, o sea, es una pista de una extroversión que tiene el ser humano, así como lo tiene la propia Trinidad. O sea, la Sí, necesidad de ir hacia un otro, así. sí, claro, porque ambas facultades, la del querer y la del conocer, ¿no? Ambas están dirigidas a algo que diríamos transciende el sujeto, que es algo que está más allá, claro que es otro. Y al mismo tiempo, claro, algo que es otro y al mismo tiempo a la trascendencia en sentido estricto, algo que es superior, ¿no? De manera que, claro, que conectan al ser humano con lo que es extrínseco al yo, pero también a lo que es trascendente en el sentido que es superior, ¿no? Entonces permiten aclarar claro, la estructura metafísica del ser humano en relación con todo el resto, digamos, ¿no? Con todo el resto de la realidad. Y lo dice acá, ¿no? Claro, el entender lo refieren a aquello que entienden, ¿no? El entender lo refieren a aquello que entienden. Entonces es algo otro. Pero también pueden referirlo a sí misma. O sea, entiendo que existo, entiendo que vivo. Eso, o sea, pueden entender todo, tanto uno mismo como también lo que la realidad que es otra. Y del mismo modo, claro, refieren la misma voluntad hacia algo que con esta misma voluntad quieren. Entonces, esa misma estructura antropológica muestra la relación con lo otro, con la alteridad. Bueno, lo mismo que aquí dice de la autoconciencia, de la evidencia, de la ciencia que la autoconciencia, se puede decir, evidentemente, a propósito de la ciencia de las categorías a priori. O sea, que yo conozco las categorías a priori con las que juzgo los primeros principios, los conozco con una ciencia más directa de lo que conozco la experiencia externa. Y por lo tanto no puedo utilizar la experiencia externa para poner en duda las categorías a priori, como los principios del razonamiento. Eso es lo que yo les decía, que lo explica bien, como cuando refuta el materialismo Lewis en ese libro de los milagros, cuando habla de la hipótesis naturalista, la llama él, que sería como lo mismo que materialista en definitiva, o sea que no hay nada fuera de la naturaleza material, pero en realidad aquello que nosotros tenemos como evidencia más directa ya testifica que hay algo trascendente respecto a la naturaleza material, ¿no? Porque son realidades estas, las categorías, las ideas y la misma evidencia del alma que transciende la realidad material. Aun cuando puedo después discutir sobre qué relación tiene con ella, etcétera, pero seguramente lleva a un nivel de realidad que es superior, que transciende lo finito, en definitiva, ¿no? Porque las ideas como tales, las categorías de la mente, por lo tanto, las ideas transcienden el sujeto finito y entonces, por lo tanto, también la inteligencia y la voluntad que están relacionadas a estas realidades que transcienden lo finito, a su vez, están hechas para trascender lo finito. Bien. Sigamos porque igual sigue explicando lo mismo. ¿Quién sigue? Yo continúo, profesor. Ya, perfecto. 14, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo se trata de la naturaleza de la mente? Removamos de nuestra consideración todas las nociones que se captan desde el exterior por los sentidos del cuerpo y fijémonos más diligentemente en aquellas que hemos afirmado que todas las mentes conocen por sí mismas y son ciertas. En efecto,
Los hombres han dudado si acaso es propia del aire la potencia de vivir, de recordar, de entender, de querer, de pensar, de conocer, de juzgar, o bien es propia del fuego o del cerebro o de la sangre o de los átomos o, más allá de los 4 elementos acostumbrados, sea propia del 5.º elemento, o bien si la misma contextura o armonía de nuestra misma carne sea capaz de realizar tales acciones. E intentaron afirmar a algunos una cosa, otros otra. Sin embargo, ¿quién dudaría que vive, que recuerda, que entiende, que quiere, que piensa, que conoce, que juzga? Pues, por cierto, si uno duda, vive. Si duda, recuerda por qué duda. Si duda, entiende que duda. Si duda, quiere la certeza. Si duda, piensa. Si duda, sabe que no sabe. Sabe que no sabe. Si duda, juzga que no debe asentir apresuradamente. Por lo tanto, quien quiera que por algún motivo dude, no debe dudar de todas estas cosas, ya que si no fueran así, no podría dudar de ninguna cosa. Claro, ya la duda, ¿no? Implica toda una serie de certezas, ¿no? Cualquier duda implica toda una serie de cosas ciertas que sabemos, ¿no? Sigue nomás, porque sigue con el mismo tema. Ah, que eso tenía la cosa del accidente, ¿verdad? Ya. Los que estiman que la mente es cuerpo o una armonía del cuerpo quieren que todas estas acciones aparezcan como accidentes en un sujeto, de manera que la sustancia es el aire o el fuego o cualquier otro cuerpo, que ellos consideran ser la mente. Y la inteligencia reside en este cuerpo así como una cualidad de él, de manera que aquel sea el sujeto y estas cosas accidentes en el sujeto. Es decir, que el sujeto sea la mente, que ellos estiman que es un cuerpo y accidente en el sujeto sea la inteligencia o cualquiera otra de las acciones que, como recordamos, son ciertas para nosotros. De modo similar opinan también aquellos que dicen que la mente misma no es un cuerpo, sino una contextura o armonía del cuerpo. La diferencia es que aquellos dicen que la mente es ella misma una sustancia y en este sujeto está la inteligencia. Estos, en cambio, dicen que la misma mente está en un sujeto, es decir, aquel cuerpo del cual ella es composición o armonía. Por lo cual, ¿qué otra cosa piensan que es también la inteligencia, sino un accidente en el mismo sujeto que es el cuerpo? Esto es interesante. No sé, ahora empiezo a tener la duda de si es necesario integrar la palabra accidente o para ser más fieles la ponemos en nota directamente. Algo así como aparezcan como en un sujeto. Quizás ponerlo en nota. Quizá ponerle en nota es más acorde a nuestros principios. Sí. A ver. En un sujeto, es decir, como accidentes. Entonces podríamos, eh, accidentes. Como en un sujeto. No, la nota la podemos correr acá después. O en un Profesor, sujeto, de la manera que... ¿Cómo? disculpe, una consulta. Sí, Eh, ¿A quién le está respondiendo Agustín en este punto? Porque cuando dice como que la mente, a quien entiende la mente como fuego, como aire, se me viene a la cabeza los presocráticos que distinguían claro. como el origen, pero en esos años, en la época de Agustín, ¿todavía había creyentes de, o seguidores de esas teorías? ¿O
Claro, siempre había seguidores como de las teorías materialistas en el fondo. Podríamos decir que, claro, en esta época podrían haber sido los epicúreos, ¿no? Siempre persistieron a pesar de que, claro, en los manuales de historia de la filosofía nosotros vemos que una cosa sigue a la otra, pero después las corrientes filosóficas no funcionan como las corrientes en otras ciencias donde como que termina una idea porque ya como físicamente tú observas que esa cosa no funciona, ¿no? En filosofía no están así, entonces aunque tú refutes un filósofo, siempre va a tener igual seguidores, ¿no? Así, a pesar que Platón refutó a los materialistas, igual siguieron existiendo las corrientes materialistas, ¿no? De una u otra forma. Entonces, claro, podríamos decir, sí, podríamos decir que son los epicúreos, si queremos darle una etiqueta, pero más en general son materialistas. A su manera también los estoicos son materialistas, aunque sea de un modo un poco diferente. Entonces, el materialista en el fondo dice que la teoría que existe hasta el día de hoy, solo que cambian de nombre, ahora la llaman, a los modernos les gusta encontrar siempre nombres más difíciles, ahora le llaman ¿El fisicalismo? ¿No? epifenomenalismo, por Ah, ejemplo, puedes sí. encontrar. O sea que la inteligencia es un epifenómeno que surge como a partir de la materia, ¿no? Sí, entiendo. Claro, pero eso claro, es lo que decíamos antes, es como saltar un paso lógico, ¿no? Yo digo que la inteligencia surge a partir de la materia, pero resulta que para pensar la materia, yo primero necesito la inteligencia. Y cuando necesito la inteligencia para entenderla es que descubro que ella es inteligible, entonces que ella tiene que haber surgido de la inteligencia de alguna manera, ¿no? Claro, entonces es como falsa la perspectiva cuando digo que la inteligencia reside en el cuerpo como si fuera la cualidad del cuerpo, ¿no? De manera que este sea el sujeto y estas cosas, y aquí podemos borrar de nuevo. Profesor, y quizás esto es muy moderno, achacárselo a San Agustín, pero ¿qué pasa cuando hay accidentes cerebrales, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿En qué sentido? ¿Qué Con pasa? con la inteligencia, profesor. No, pero claramente tú puedes mostrar que, claro, que hay una como una interacción como del órgano corpóreo con la facultad de la inteligencia, ¿no? Pero otra cosa es decir que la inteligencia como tal surge, o sea, es como un accidente del órgano corpóreo. Tú puedes decir, por ejemplo, que es un instrumento, o sea, que el sujeto tiene como instrumento, digamos, ese órgano corpóreo, ¿no? Pero no puedes, claro, no puedes considerarlo a él el sujeto y que de él surge como esa facultad como tal. Que ella, o sea, tú puedes decir que está diseñado, claro, como para tener que el órgano corporal está diseñado para tener como esa facultad, ¿no? Pero no que surge como tal, no que la inteligencia como tal surge de ese órgano corporal, porque para pensar ese órgano tú necesitas pensarlo como algo que está pensado para eso a su vez. Tiene que haber sido pensado primero. O sea, el pensamiento está primero, porque, digamos, aquel órgano corpóreo debe estar diseñado para, digamos, cumplir esa función y eso presupone una realidad inteligible primaria, ¿no? Entonces, no puedes, digamos, no puede ser la materia el punto de partida. Es el argumento básico.
Claro, podrías decir, sí, una variante de eso es decir que la mente misma no es cuerpo, sino una contextura o armonía del cuerpo, ¿no? O sea, es la manera en que el cuerpo está organizado para cumplir ciertas funciones, pero eso debe ser de alguna manera diseñado, ¿no? Entonces, este diseño a su vez es algo inteligible que no puede entonces provenir de la materia corpórea. La materia corpórea, ella es un producto de eso. La misma mente está en el sujeto. Profesor, a ver, déjeme ver si entendí. Entonces, la inteligencia es como la capacidad de hacer inteligible las cosas. Claro. O sea, puede entenderse como la capacidad de entender las cosas, pero una vez que yo entiendo las cosas, me doy cuenta que hay una inteligencia detrás de las cosas, que ellas provienen de la inteligencia. Y cuando yo parto de mi sujeto y digo que entiendo ciertas cosas o mediante ciertas cosas, el sujeto es el punto de partida, es la evidencia. Entonces no lo puedo yo explicar en base a lo que es menos evidente, a lo que yo entiendo con el sujeto. Entonces, porque cuando yo digo, si yo digo el yo es un accidente del cerebro, pero ¿quién juzga eso? Yo lo juzgo. O sea, el yo es donde parto. Claro, parto con el yo y ciertos primeros principios, pero de la mente que me permiten avanzar con la ciencia. Pero ambas cosas, tanto el yo como los primeros principios, para mí son como evidencias primeras. Los primeros principios son la evidencia primera y el yo es lo primero, digamos, que yo puedo experimentar y evaluar con estos primeros principios. Entonces, claro, no puedo después decir el yo como lo conozco a partir de otra cosa que conocí con el yo, pero que conozco menos que él. O sea, el sujeto es lo primero que yo experimento. Todo el resto que yo conozco viene después, como realidad contingente, ¿no? De las realidades contingentes. Entonces, por eso digo que yo tengo inteligencia y no que la inteligencia me tiene a mí. No, si no, tendría que decir que, claro, que en mí tengo algo eh, que sería como el punto de partida y después de este punto de partida viene el yo. Pero ¿cómo puedo hacer eso si si mi investigación parte del yo? Soy yo quien conozco eso. Entonces, ese necesariamente tengo que tomar como sujeto. Claro, de ahí que podría decirse que es un poco distinto cuando yo ocupo la palabra sujeto para mí o cuando lo ocupo para un individuo, por ejemplo, una entidad externa a mí, cuando digo por ejemplo, esta botella es una sustancia. No, no tiene exactamente el mismo peso que cuando digo que yo soy una sustancia. Porque, claro, esto depende de una interpretación. Yo interpreto esto como una unidad, pero a partir de la sensación empírica. Podría esto incluso ser una apariencia de sustancia y puede ser que yo lo interprete mal. Puede ser, por ejemplo, que esto sea una parte de otra cosa y no una sustancia. O puede ser que sea simplemente, claro, una sustancia, algo incompleto. O sea, la unidad que tiene el ente, claro, yo le aplico la idea del uno, como diría Plotino, pero después, qué tan exacta es esta interpretación puede ser debatible. Pero cuando yo parto de mi sustancia, del yo, que digo yo quiero, yo, entonces la unidad de esa sustancia es una unidad en ese sentido que supera lo físico, supera, digamos, la conformación de los miembros físicos. Hay algo en mí que no sé exactamente qué es, ¿no? Que me permite decir yo como una unidad, que como que se mantiene a través del tiempo, ¿no? Se mantiene, por ejemplo, aunque me hagan una operación cerebral, me corten una mano,
pero sigo diciendo yo. Claro, no quita que ese yo puedo decir, claro, hace ciertas funciones con el cerebro, ¿no? Pero ellos son más bien como instrumentos del yo, más que al revés, ¿no? Bien. Sigamos nomás porque igual sigue con lo mismo, así que ahí podemos seguir. ¿Dónde habíamos llegado? Teníamos que decidir si poner o dejar estos accidentes que metimos en el... Y estas cosas, las sacamos entonces. En el sujeto. Que el sujeto sea la mente, que sea, y en el sujeto sea la inteligencia y cualquiera. Ya. Estamos en el 16, ¿no? Sí, profesor. Le toca leer a Gonzalo. Bueno, Perfecto. 16. Todos ellos nos advierten que la mente se conoce a sí misma, también cuando se busca, tal como lo hemos mostrado. Pero de ninguna manera puede decirse rectamente que se conoce alguna cosa mientras de ella se ignora la sustancia. Por lo cual, mientras la mente se conoce a sí misma, conoce su propia sustancia y cuando tiene certeza de sí misma, tiene certeza de su propia sustancia. Pero tiene certeza de sí misma como lo demuestra lo dicho arriba. Al contrario, no tiene en absoluta certeza si es aire o fuego o algún cuerpo o algo del cuerpo. Por lo tanto, no es ninguna de estas cosas. Eh, pensé que podía haber como un signo de interrogación, pero ¿Cómo? que leí la frase como extraño, como que la leí como pregunta. Disculpe. Como pregunta. Sí. ¿Cuál frase? Porque ¿La no, última? la que está en amarillo. Ya, no, Eh, no es pregunta, no. No, no sé si distingue nuevamente de lo que tiene certeza de lo que no tiene certeza. Entonces, dice simplemente como antes, que hay que retener de lo que tiene certeza y abandonar lo que no es certeza. sí, yo leí mal. y, y todo ello que se le manda que ella conozca. Se refiere a eso, que tiene certeza que no es alguna de aquellas cosas de las que no tiene certeza, y tiene certeza de aquello solo de lo cual tiene certeza que es. En efecto, así piensa en el fuego o en el aire, o en cualquier otra cosa corpórea que piensa, y de ningún modo podría ocurrir que pensara del mismo modo lo que ella es, como piensa lo que ella no es. Por cierto, piensa todas estas cosas por imágenes de la facultad de la imaginación, ya sea el fuego, el aire, o este o aquel cuerpo, o alguna parte o alguna contextura o armonía del cuerpo, y por cierto, no se dice que es todas estas cosas o alguna de ellas. Si alguna de estas cosas la pensaría de manera diferente, si fuera alguna de estas cosas, la pensaría de manera diferente a las demás. Es decir, no por una representación imaginativa, como se piensan las cosas ausentes que que han sido percibidas por los sentidos corpóreos, ya sea completamente las mismas cosas, ya sea otras del mismo género, sino como una presencia interior no simulada, sino verdadera, pues no hay algo más presente a sí misma que ella misma, tal como piensa que ella vive, recuerda, entiende y quiere. Que en efecto, la mente conoce estas cosas en sí mismas y no las imagina como si las hubiera percibido con el sentido, como se perciben todas las cosas corpóreas. Si ella, nada se atribuye con la imaginación, de manera que piensa ser algo de tales cosas imaginadas, todo lo que queda frente a ella de sí misma, solo eso ella es. ¿Sigo? Sigue nomás, sigue porque sigue con lo mismo, así que conviene hacer toda Todo una corto. lectura, creo yo. Dejando de lado las demás cosas de las cuales la mente tiene certeza de sí misma, tratemos principalmente estas tres cosas consideradas: la memoria, la inteligencia, la voluntad.
En efecto, Espera un poquito, que aquí no me casa, porque como dejando de lado las demás cosas, de las cuales la mente tiene certeza de sí misma, tratemos principalmente, sí, sí. O sea, hay varias cosas de las que la mente tiene certeza de sí misma, pero algunas son principales. Tratemos Ya. principalmente estas tres cosas consideradas, o sea, como que ponen en el centro estas tres cosas. Sí. Lo otro sería como el que vive y que existe y todo eso. Claro, que vive, que ¿No? existe, que duda. O sea, puede haber muchas cosas que son derivadas, pero en el fondo estas serían las cosas, diríamos, como básicas, las cosas madres, diríamos, de donde derivan después todas las otras cosas que con certeza podemos decir de la mente, ¿no? ¿Continúo? Sigue nomás, sí. En efecto, en estas tres cosas suele verse también el ingenio natural y la predisposición de los pequeños. Por cierto, cuanto más tenazmente y fácilmente el niño recuerda y cuanto más agudamente entiende y ardientemente se empeña, tanto más su ingenio es de alabar. Pero cuando se pregunta acerca de la doctrina de cualquiera persona, no se busca con cuánta firmeza y facilidad recuerde o con cuánta agudeza entienda, sino qué cosa recuerda y qué cosa entiende. Y dado que el ánimo se considera laudable, no solamente por ser culto, sino también por ser bueno, se considera no solo que recuerde y que entienda, sino también que quiere. No con cuánto ardor lo quiere, sino primero qué cosa quiere y después cuánto lo quiere. De hecho, entonces es de alabar el ánimo que ama fuertemente, cuando aquello que ama es de amar fuertemente. Cuando entonces se dicen estas tres cosas, ingenio, doctrina, utilización, usos, en primer lugar se considera en aquellos tres lo que cada uno puede con la memoria, la inteligencia y la voluntad. En segundo lugar, se considera qué es lo que uno tiene en la memoria, la inteligencia y a dónde ha llegado con el empeño de la voluntad. En tercer lugar, viene la utilización, el usus, que está en la voluntad cuando ésta reelabora lo que está contenido en la memoria y en la inteligencia, ya sea como medio en relación a algo, un fin, ya sea para descansar deleitosamente en algo como un fin. Utilizar, en efecto, es asumir algo poniéndolo a disposición de la facultad de la voluntad. Disfrutar, fluir, en cambio, es utilizar con gozo ya no de una cosa esperada, sino ya de la cosa real, por lo cual todo el que disfruta utiliza, pues asume algo en la facultad de la voluntad con fin de deleitarse. En cambio, no todo el que utiliza disfruta, si aquello que él asume en la facultad de la voluntad no lo deseo por sí mismo, sino con fin a otra cosa. ¿Sigo? Sigue nomás, sí. Ya. Por tanto, estas tres cosas, la memoria, la inteligencia y la voluntad, dado que no son tres vidas, sino una sola vida, tampoco son tres sustancias, sino una sola sustancia. Por cierto, la memoria, en cuanto se dice vida y mente y sustancia, se dice en referencia a sí misma. En cambio, en cuanto se llama memoria, se dice relativamente a algo. Esto mismo diría también de la voluntad, y por cierto, tanto la inteligencia como la voluntad se dicen en relación a algo. En cambio, la vida y la mente y la esencia son cada una en relación a sí. Por lo tanto, estas tres son una sola cosa, por cuanto es una sola vida. Eh, por cuanto es una sola vida. Una sola mente, una sola esencia. Y cualquier otra cosa que se diga de cada una en relación a sí misma, incluso consideradas en conjunto, no se dice en plural, sino en singular. Pero son tres por cuanto se relacionan una a otra, las cuales, si no fueran iguales, no se podrían comprender recíprocamente, no solo cada una con cada otra, sino tampoco cada una con todas. En efecto, recuerdo que tengo memoria, inteligencia y voluntad, y entiendo y que quiero y que recuerdo. Quiero, querer, recordar y entender, y recuerdo al mismo tiempo toda mi memoria, inteligencia y voluntad. En efecto, lo que no recuerdo de mi memoria no está en mi memoria, pero nada está tanto en la memoria como la memoria misma. Por tanto, la recuerdo toda entera. Eh, del mismo modo, cualquier cosa que entiendo y sé que quiero. Cualquier cosa que quiero y todo lo que sé, lo recuerdo. Por tanto, recuerdo toda mi inteligencia y toda mi voluntad. Del mismo modo, cuando entiendo estas tres, las entiendo todas al mismo tiempo.
En efecto, no hay ninguna de las cosas inteligibles que yo no entienda, salvo las que ignoro. Pero lo que ignoro, ni lo recuerdo ni lo quiero. Entonces, cualquiera de los inteligibles no entiendo. Consecuentemente, ni lo recuerdo ni lo quiero. Por tanto, cualquiera de los inteligibles que recuerdo y quiero, lógicamente, lo entiendo. También mi voluntad comprende toda mi inteligencia y toda mi memoria, dado que utilizo todo lo que entiendo y recuerdo. Por lo cual, dado que todas estas cosas y todas enteras se comprenden recíprocamente, todas son iguales entre sí y cada una, toda ella, al mismo tiempo, es igual a todas ellas juntas. Y estas tres son una sola cosa, una sola vida, una sola mente, una sola esencia. Mm. Y aquí podemos resumir un poco entonces. Esta parte nos costó traducirla, era bastante enredada. Como muy repetitiva, pero aclara punto a punto. Claro. Entonces, bueno, deja de lado básicamente lo que son cosas supuestas. Claro, que la mente tenga que ver con alguna sustancia material, etcétera, y se centra en la evidencia de lo que sabemos por autoconciencia directa. Y dentro de estas cosas, entonces, privilegia estas tres, ¿no? Memoria, inteligencia, voluntad. O a veces dice ser, o sea, existencia, inteligencia, voluntad. Y aquí entonces lo que sigue muestra cómo estas tres cosas son como se comprenden una a otra, ¿no? Una está como dentro de la otra, por lo tanto no son como tres partes, como si la mente tuviera como tres partes, sino que una sola esencia que tiene como tres facultades o aspectos que se interpenetran uno con otro, ¿no? Entonces no son tres vidas, no, sino una sola vida. No son tres sustancias, sino una sola sustancia, ¿no? Y cada una como que comprende las otras. Cualquier cosa que se diga de cada una en relación a sí misma, incluso consideradas en conjunto, no se dice en plural, sino en singular. Pero son tres por cuanto se relacionan una a otra. Claro. En efecto, recuerdo que tengo memoria, inteligencia y voluntad. Entiendo que entiendo y que quiero y que recuerdo. Quiero, querer, recordar y entender. Y recuerdo al mismo tiempo toda mi memoria, inteligencia y voluntad. Entonces, claro, como que se necesitan y se interpenetran una a otra. Y después está esta distinción del Ludi y el Frui, que no sé si alguien la quiere resumir. Aquí la resumo un poco. La habíamos discutido un poquito cuando tradujimos. No sé si alguien quiere recapitular esto, que es muy importante para la utilización en contraposición al Frui, al disfrutar. Aquí hace como un resumen de esta, que es una teoría importante para él. ¿Alguien la podría resumir? No, no es aquí como directamente el tema, ¿no? Pero ¿cómo tiene que ver con la voluntad? A él le gusta siempre mencionar esta doctrina, es muy importante para él. ¿A qué se refiere con utilización? ¿Y por qué es diferente a fruición? Es diferente, profesor, porque la utilización no se puede considerar como un fin en sí mismo, sino como valga la redundancia, un utilizar para llegar al gozar. Como ahí dice, en cambio es utilizar con gozo, ya no de una cosa esperada, sino ya de una cosa, de la cosa real. Claro, utilizar es asumir algo, dice, poniendo a la disposición de la facultad de la voluntad, ¿no?
Entonces, en el fondo presupone un fin ulterior, ¿no? Utilizar presupone, o sea, cuando yo quiero una cosa para utilizarla, la quiero para un fin que no es ella misma, ¿no? Y cuando en cambio para gozarla, para un fin que es ella misma. Y entonces, ¿cuáles son las cosas que hay que utilizar? ¿Y cuáles son las que hay que gozar? ¿Cuáles son las cosas que hay que, en términos generales, cuáles son las que hay que utilizar? ¿Cómo se podría resumir eso? ¿Qué clases de entidades? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué clases de entidades son las que hay que utilizar? Podrían ser las cosas terrenales, profesor, como, no sé, por ejemplo, la comida. La Claro, yo comida, diría, sí, yo diría todas las cosas creadas, pero agregaría él a veces dice todas las cosas creadas, pero después de otros pasajes se deduce que de las cosas creadas hay que excluir los seres humanos, ¿no? O sea, que los seres humanos no pueden ser solamente utilizados, ¿no? Todas las cosas inferiores al hombre sí pueden ser solamente utilizadas, eh, porque ellas no son creados como fines en sí mismos, sino que son creados al servicio del hombre, ¿no? Ahora nosotros le agregamos una corrección a esto, que digamos, el hecho de que yo utilice todas las cosas que son inferiores al hombre no, no impide en realidad un cierto disfrutarlas también, gozarlas. Yo creo que aquí, claro, es uno de los puntos donde la doctrina es como quizás demasiado tajante. Claro, las cosas inferiores al hombre se utilizan porque son creadas para el servicio del hombre, para que lo ayuden a conseguir la felicidad. Pero eso no significa que no pueda haber un disfrute, eso lo agrego yo, digamos, dándole un retoque a lo que dice Agustín. No significa que en su justo grado yo no las pueda disfrutar, porque en el fondo ellas por la propia creación son buenas. Y de todo lo que es bueno se puede disfrutar, aunque se lo esté utilizando, ¿no? La comida, por ejemplo, no es un fin en sí mismo, pero no te impide disfrutarla, eso. Siempre y cuando no pretendas transformarla en un fin en sí misma, entonces hacer de ella como un ídolo, algo que como que entonces está por sobre el resto. Entonces puedes matar por la comida porque si la consideras por un fin, como un fin en sí misma, pues cualquier otra cosa se justifica para alcanzarla, ¿no? profesor, Mm. ¿no podría pensarse que esta radicalidad en el pensamiento de San Agustín se deba a que el propio Agustín tenga en cuenta la fragilidad humana y, como usted dice, la disposición de formar ídolos? Claro, seguramente, sí. Él está con la mente en eso, que nosotros tendemos a transformar en ídolos las realidades creadas, ¿no? Y por lo tanto es muy tajante en esta distinción, claro, llegando a exagerarla, ¿no? Pero en cambio sí le ofrece una corrección, no aquí, pero en otros pasajes, en cuanto a los seres humanos. Claro, los seres humanos dice que sí, en el fondo tú puedes también disfrutar, ¿no? En el sentido que, claro, el bien se refleja en los seres humanos de un modo diferente a cómo se refleja en las criaturas inferiores, porque el ser humano es querido por sí mismo, no es querido por sí mismo por el creador, es creado como un fin en sí mismo, para la felicidad. Entonces tú puedes gozar en el ser humano en el sentido que te gozas en la misma felicidad que que el otro semejante tuyo está llamado a alcanzar. Por lo tanto, cuando lo amas no es solo para utilizarlo, sino para, en el fondo, para hacer el camino común hacia la felicidad. Por lo tanto, te gozas de digamos, de su felicidad, que es un fin para él, pero es un fin también para ti.
sea, la felicidad del otro también es un fin para ti porque es el fin que Dios mismo puso en los seres inteligentes. Entonces es algo que Dios quiere como fin. Por eso es algo que se puede gozar, ¿no? Se puede gozar como último fin, ¿no? Por supuesto que también puedes utilizar a las otras personas en cuanto se refiere al servicio que te pueden dar en cuanto a las cosas creadas. O sea, en el sentido, tú puedes obviamente utilizar al carpintero que te construye la casa, utilizar al dentista, etcétera, etcétera. Pero eso no puede ser lo único. O sea, digamos, a los seres humanos no se les puede solamente utilizar porque son fines por sí mismos. Bien, pero eso es como un paréntesis que hace aquí, porque en realidad después vuelve al tema principal, ¿no? O sea que estas tres, como facultades, llamémoslas así, son una sola cosa, ¿no? O sea, en semejanza con la Trinidad Divina, ellas son, claro, tres, pero al mismo tiempo una sola sustancia. Son una sola cosa. Todas son iguales entre sí, porque se contienen recíprocamente, y cada una, toda ella al mismo tiempo, es igual a todas ellas juntas. Y estas tres son una sola cosa. Una sola vida, una sola mente, una sola esencia. Y tenemos todavía un capitulito para terminar el libro. Terminemos la lectura y después vemos si hay algún otro comentario. ¿A quién le toca la última? Quizás a Sebastián. Ya. Un segundo. Ya. ¿Acaso entonces hay que ascender con cualquiera fuerza de la atención hacia aquella suprema y altísima esencia, cuya imagen dispareja es la mente humana, y sin embargo imagen? ¿O bien todavía estas mismas tres cosas necesitan ser aclaradas en el alma por medio de aquellas que captamos desde fuera con el sentido del cuerpo, donde temporalmente se imprime la noción de las cosas corpóreas? Por cierto, encontrábamos que la mente misma, en la memoria, en la inteligencia, en la voluntad de ellas mismas, es tal que, dado que se comprendía que siempre se conocía y siempre se quería a sí misma, al mismo tiempo se comprendía que también siempre se acuerda de sí, y siempre se entiende y se ama, a pesar de que no siempre se piensa distinta de las cosas que no son lo que ella es. Y por eso difícilmente se reconoce en ellas la memoria de sí y la inteligencia de sí, como si estas cosas, en efecto, no fueran dos, sino que se llame una sola cosa en dos palabras. Así parece en aquella realidad donde estas están muy unidas y ninguna procede a la otra por ningún intervalo temporal. Y el amor mismo no es percibido así, dado que no lo delata la ausencia, pues lo que se ama siempre está presente. Por lo cual, estas cosas pueden aclararse incluso a lo más lento de entendimiento si se tratan las cosas que sobrevienen al alma en el tiempo, y las que temporalmente le acaecen cuando recuerda lo que antes no recordaba, y cuando ve lo que antes no veía, y ama lo que antes no amaba. Pero estas discusiones ya exceden la dimensión de este libro y requieren iniciar uno nuevo. Sí, esto es muy sintético, no sé si alguien lo quiere, pero es importante esto último que está diciendo. O sea, ¿cuál es entonces, para resumir, cuál es la relación entre la suprema y altísima esencia, que también es Trinidad, y esta imagen dispareja que es la mente humana? ¿Cómo se asciende de una a la otra? ¿Cuál es la relación, en el fondo, en síntesis, entre una y la otra, en base a todo lo que hemos leído aquí?
aquí no lo explica bien, como que sintetiza mucho, es muy sintético pero como nosotros hemos leído bastante de este libro, quizás alguien podría completar un poco esto, ¿no? ¿Cuál es en definitiva la relación? Por qué la mente, por qué y cómo la mente entonces es imagen de la Trinidad? Esa imagen, profesor, porque tiene noción de la verdad, como que tiene noción de sí misma, y cuando llegue a esa altísima esencia es cuando ya contemple la verdad por sí misma en su totalidad. Sí, pero quizás parte primero diciéndonos qué es la Trinidad divina, como en resumen, y después de ahí, cómo la Trinidad humana, cómo la Trinidad en el hombre la refleja. ¿Cómo, cómo, cómo es la Trinidad divina? ¿Por qué es Trinidad? ¿Se refiere en el ámbito metafísico, profesor, o en Claro, el sí, en ámbito el ámbito filosófico? metafísico, exacto, sí. Porque en el ámbito, evidentemente, en la doctrina de la fe, la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Pero en el ámbito como metafísico, ¿cómo se traducen, digamos, las personas divinas a términos metafísicos? Sería el ser, Dios Padre, Mm. la sabiduría o el conocimiento, Dios Hijo. No, no es conocimiento, es sabiduría. Sabiduría, sí. Y O el, inteligencia, sí. y el amor es Dios Espíritu. Y la tercera sería el amor, ¿no? Y él va mostrando a lo largo de toda la obra cómo como estos tres aspectos del ser absoluto se necesitan mutuamente. O sea, en el fondo no se puede pensar el ser absoluto sin estos tres atributos, ¿no? Porque están detrás, en definitiva. O sea, ¿cómo sabemos que esta es la Trinidad divina? Esta es la pregunta que les quiero hacer ahora. Porque, claro, la Trinidad está en la Biblia como Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero para poder aplicarles estas categorías metafísicas, cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo procedemos? La sabemos, profesor, porque nuestra propia existencia es de cierta manera participada, y sabemos que es participada porque tenemos cierta intuición. En nosotros está aquellas nociones que nos permiten plantear la existencia de aquella Trinidad. Es claro, porque en el fondo está en nuestra propia, por ese mismo motivo de que somos imagen de ella, ¿no? Entonces la podemos descubrir en nuestra propia estructura, a partir de nuestra propia estructura. Entonces, en el fondo, el punto de partida, en un sentido metodológico, es la Trinidad humana, porque esa es la que tenemos con evidencia dentro de sí misma. Pero al analizarla, descubrimos que tiene que ser imagen de otra, que no puede ser ella la Trinidad como primitiva o primigenia, ¿no? Porque cuando nosotros decimos cogito ergo sum, ¿no? Entonces, claro, tenemos esta certeza de que somos, o dubito ergo sum, dudo, por lo tanto soy. Claro, por ejemplo, descubrimos que existimos, pero descubrimos que en nuestra experiencia descubrimos que existimos de un modo relativo, temporal, ¿no? Y por lo tanto necesitamos postular un origen absoluto del ser. Tiene que haber un origen primario del ser que le da origen a la existencia, ¿no? Después descubrimos que entendemos. Pienso, luego entiendo. O sea, descubrimos que entendemos cosas, pero de nuevo descubrimos que esto que entendemos presupone una inteligencia perfecta, absoluta, porque entendemos ciertas categorías que apuntan hacia lo perfecto, lo absoluto, ¿no? Lo infinito. Y entonces, claro, el objeto de nuestro conocimiento siempre involucra este elemento como universal y absoluto, por lo tanto debe últimamente remontarse a una sabiduría perfecta, absoluta, infinita. Y lo mismo con el querer, ¿no? Queremos, pero el objeto del querer es siempre
el objeto inmediato, digamos, en la experiencia empírica es siempre finito, y descubrimos en cambio el anhelo de querer de un bien infinito. Y por lo tanto también deducimos de eso que debe existir, ¿no? Este último fin, más allá del cual no puede haber ningún otro, porque es el bien infinito. Entonces, de nuestra propia estructura dinámica interior, que podemos de algún modo deducir, ¿no? la existencia misma y la estructura del ser mismo. O sea, de la estructura nuestra como ser finito, descubrimos que tiene que tener necesariamente esta relación con el ser infinito para explicarse, para explicar estas facultades que son su estructura básica, ¿no? De manera que lo que yo diría para resumir esto es que esta imagen, como lo hemos repetido varias veces, pero creo que es un punto fundamental, esta imagen dispareja que es la mente humana, no es una imagen en el sentido meramente como estático. Claro, como que hay un ser absoluto, ser, entender y querer, y después un ser finito, que existe, entiende, quiere, como si fueran en dos niveles separados, porque son el conocer y el querer mismo que tiene el ser humano lo que le permiten el puente al ser infinito. De manera que eso mismo que forma la estructura del ser humano es lo que permite la relación con el ser divino, que aclara su relación con el ser divino. Entonces no es como una imagen que esté separada, sino una imagen que dinámicamente depende continuamente, ¿no? de la Trinidad última, no de la Trinidad, o primera, de la Trinidad primera, más bien dicho, ¿no? O sea, que hay entonces una semejanza en continuo, en continuo desarrollo, en continuo proceso. No sé si este resumen fue muy sintético o si alguien quisiera formularlo de nuevo o preguntar algo. Profesor, yo tengo una consulta. Intuición y noción van de la mano, ¿cierto? ¿O no necesariamente? Pero por intuición se entiende generalmente un conocimiento simple. Conocimiento, por ejemplo, de los primeros principios. Como que se ven, porque intuición tiene que ver con visión directa. Entonces, por ejemplo, se habla de la intuición de los primeros principios. Pero una noción puede ser algo más complejo. La noción del caballo. Esa no la conocemos por intuición, digamos, no la vemos en forma directa. Tenemos que elaborarla, digamos, a partir de una aplicación de los principios. Entonces el término noción es más general. Intuición se refiere a esas nociones básicas como de que son de partida. Entonces, profesor, ¿la Trinidad humana sería una intuición y la divina sería una noción? ¿Cómo de nuevo? ¿La Trinidad? La Trinidad humana sería una intuición y la Trinidad divina sería una noción. No, porque intuición no es la Trinidad humana, sino que los principios, o sea, lo que se intuye son los principios. Entonces, por ejemplo, cuando Agustín habla de la verdad como idea absolutamente abstracta, la verdad en sí, eso se intuye. O sea, cuando tú dices que el ser humano intuye la verdad, quiere decir que tiene el primer principio del conocimiento, la intuición como del punto de partida. Eso se intuye, el punto de partida, porque no se intuye lo que no se saca en base a un razonamiento, sino que lo que es el punto de partida de un razonamiento. Del razonamiento en general. Cuando tú quieres armar, en cambio, la estructura del hombre, ya tienes nociones. Claro, tienes que armar nociones, tienes que hacer razonamientos, ¿no? Por ejemplo, claro, de todo este razonamiento que hace aquí, que la mente misma en la memoria, en la inteligencia, en la voluntad de ella misma es tal que al mismo tiempo
se comprendía que también siempre, o sea, todos estos razonamientos que hacemos no son intuitivos, son desarrollados, son desarrollos. Y por lo tanto no hay intuición acá, ¿no? Es una noción que tiene que construirse, incluso de uno mismo. Claro, esta frase un poco apunta a eso, esta última frase. Voy a explicar un poquito esta línea para aclarar este punto que tiene que ver con la estructura básica del ser humano, que es lo que es un poco difícil de entender, porque cuando yo hablo del entender y el recordar, ¿no? Generalmente hablo de entender y recordar otras cosas. Y ahí es fácil ver que hay una alteridad. Yo me acuerdo del caballo, me acuerdo de otra persona. Pero cuando me acuerdo de mí mismo, no es fácil ver que ahí también hay una alteridad, porque parece, como dice acá, como si estas cosas no fueran dos, sino que se llame una sola cosa con dos palabras. Cuando yo digo yo me conozco a mí mismo, parece que el sujeto y el objeto sean el mismo, ¿no? Porque me conozco a mí mismo, parece que es la misma cosa. Pero nosotros nos detuvimos mucho en explicar que no es así. ¿Por qué no es lo mismo? Cuando yo me conozco a mí mismo, el mí mismo conocido no es exactamente el yo que yo menciono como sujeto, sino algo más. ¿Por qué es algo más? Que eso lo utilizamos también un poco para esto que dice acá, para corregir un poco lo que dice en el libro 9, donde dice que es igual, ¿no? el yo a la noción del yo, ¿no? Pero no es igual el yo a la noción del yo que yo conozco. Cuando yo digo que me conozco, quiero decir que tengo la noción del yo. Porque la noción del yo es algo distinto al yo. Y esta reflexión permite ver la conexión con la Trinidad absoluta. ¿Por qué es distinto? Profesor, no tiene que ver como cuando dice San Agustín, si yo me conociera, yo te conocería. ¿Cómo? Si yo. Si yo me conociese, yo te conocería hablándole a Dios, ¿o no? Sí, tiene que ver con eso. Pero explícalo un poquito. Estoy pensándolo, profesor. Cuando yo conozco cualquier cosa, ¿eso qué presupone? Todo conocimiento, ¿no? Objetivamente entendido. Cuando yo conozco cualquier noción, esa noción, además de la entidad conocida, ¿no? ¿Qué supone que yo conozca de antemano para tener la noción del caballo, para tener la noción de... El conocimiento mismo, porque recuerdo la distinción que hacía de las tres cosas del amor, que era como lo amado, el que ama y el amor. ¿Se aplicaría también como en este caso? Claro, en el caso del querer es el amor que está entre medio, ¿no? Y en el caso del entender, El conocimiento, como la idea de conocimiento. más que la idea de conocimiento, yo diría ¿La verdad, profesor, o no? la verdad, o sea, la categoría a priori que me permite conocer, ¿no? Entonces, cuando yo conozco cualquier cosa, necesito verla, como dirán, aquí no lo dice expresamente él, pero le vamos a agregar el vocabulario más tardío para entendernos ahora. Necesito tener el universal, ¿no? La idea del ser universal con la cual entiendo. Como dice el maestro Rosmini, ¿no? O sea, necesito aplicarle el universal que está en la mente para formar la noción del caballo. Entonces, cuando yo conozco el caballo, no conozco solo el caballo,
sea, tengo que desglosar ese conocimiento. Conozco la esencia limitada del caballo, pero también conozco la idea del ser universal. Si no, no podría formar el universal caballo, ¿no? Lo mismo vale de cualquier cosa. No podría formar la noción de cosa. Cuando yo digo que conozco esta cosa, pero además conozco la noción universal de cosa. Y estas son dos cosas. Entonces, lo mismo pasa cuando yo me conozco a mí mismo. Cuando yo me conozco a mí mismo, parece que es el mismo que se conoce que es conocido, pero el que es conocido, objetivamente, solo puede ser conocido en la verdad. Entonces, cuando yo me conozco a mí mismo, para poder realmente conocerme a mí mismo, tengo que conocerme en el marco universal de la verdad, en el horizonte universal de la verdad, y por lo tanto también en relación con esa verdad universal. No puedo conocerme como individuo finito, concreto, específico, sin al mismo tiempo conocer al menos la armazón básica como de la relación con el horizonte completo de la realidad, ¿no? Porque no tengo cómo definirme, sino me defino en relación a este ser universal, completo, infinito, etc. Entonces, claro, cuando yo me conozco a mí mismo, está entre medio el conocimiento de la verdad, que es el horizonte en el cual me tengo que insertar para conocerme, ¿no? No puedo conocerme como en forma aislada, ¿no? Tengo que conocerme o sea, conocerme es ponerme en todo el marco, en todo el horizonte de la verdad, donde después aparecerán evidentemente otras entidades, que no soy solo yo, entonces formarán todo un rompecabezas, un puzzle, ¿no? Profesor, Que se va uniendo. como para establecerlo analógicamente, este horizonte de verdad sería como la luz del sol. Es claro, lo que en la República de Platón aparece como la luz del sol, claro. Porque es como una luz que permite ver como todo el horizonte, ¿no? Y por lo tanto procede de ese primer principio ontológico, el bien en sí, que es el autor, ¿no?, de todo ese horizonte. Y por lo tanto te da la relación del individuo, de ti mismo como individuo, con toda la realidad, tanto con todas las realidades finitas, como también con la última realidad, ¿no?, con la realidad absoluta. Entonces, claro, cuando yo me conozco, no es que me conozca solo a mí, digamos, ese conocimiento de mí presupone más que yo, presupone todo este horizonte. Que repito, que aquí lo presupone, pero no lo explica, ¿no? Por eso es bueno tenerlo claro. Y lo mismo, claro, se aplica al amor, ¿no? El amor mismo no es percibido así, dado que no lo delata la ausencia. Claro, también cuando me amo a mí mismo, parece que el mí mismo amado es igual al yo mismo que ama. Pero no es exactamente así, porque entre medio tiene que estar el amor, ¿no? O sea, para poderme amar, no puedo amarme como un ser aislado, ¿no? Tengo que, digamos, el amor a mí presupone primero el amor en general, el amor absoluto. Entonces, cuando yo me amo a mí, independiente de que parece que no me echo de menos porque siempre estoy conmigo, ¿no?, dado que no lo delata la ausencia, dice, o sea, lo que se ama, el yo amado, siempre está presente con el yo que amo porque es el mismo, parece que no lo puede echar de menos, ¿no? pero en realidad sí lo puede echar de menos porque el verdadero amor también a uno mismo solo se puede dar también en este horizonte universal. Yo solo puedo amarme verdaderamente a mí mismo si me amo en la justa relación con todo el resto, ¿no? Entonces, utilizando las cosas como hay que utilizarlas, amándolas como hay que amarlas, amando la esencia primera a Dios como debe ser amada. Solo de ese modo yo puedo amarme a mí mismo, de la manera correcta que se define como amor, ¿no? El resto, dice él, es
perversión, es un desorden del amor, ¿no? Entonces, claro, al conocerme y amarme, al mismo tiempo en esta dinámica debo conocer como la realidad absoluta y por lo tanto mi relación con ella, dónde entro yo en la relación con ella. Bien. Y así alcanzamos a terminar el libro 10º. No sé si hay alguna pregunta final, alguna cosa que todavía no esté del todo clara. Profesor, ¿cuáles eran los términos latinos para referirse a la Trinidad de forma metafísica? Me acuerdo que uno era ese. Claro, esse no se vele. Voy a escribirlo acá. Claro, estos tres como elementos son los básicos que encontramos en el ser humano, ¿no? Pero al mismo tiempo son los básicos que encontramos en toda la realidad, ¿no? Claro, después los filósofos modernos, críticos, o sea, los filósofos ateos, ¿no? Que querrán decir, pero lo que hace el hombre es proyectar, ¿no? Esto hacia una realidad absoluta y por lo tanto dirán es una mera proyección, ¿no? Pero no reflexionar suficientemente que para que esta proyección misma sea posible, tiene que estar arraigada en la naturaleza del ser humano, que delata entonces que él tiene relación con esta realidad infinita. Yo lo puedo llamar proyección, pero si no entiendo qué tipo de proyección es, no voy a entender nada. No, es proyección, pero proyección válida porque es proyección metafísica. O sea, yo alcanzo con esta reflexión una dimensión que efectivamente transciende el ser humano. Entonces, sí es proyección si tú quieres, porque está basado, porque si no sería, digamos, si no viniera de algo intrínseco al ser humano, entonces estaríamos hablando solamente de la religión revelada, que podemos saber por la religión, de una revelación externa que existe Dios, ¿no? Pero esta reflexión metafísica permite ver que esta noción de Dios de la que habla la religión no es algo meramente extrínseco a nosotros, sino que algo de lo cual podemos encontrar huella directa en nuestra estructura, en nuestra evidencia de de la estructura interna. Y por lo tanto tenemos como una prueba metafísica de eso, que va a, diríamos, complementar la revelación, llamémosla histórica o externa, si tú quieres, o también sobrenatural, puede ser una revelación sobrenatural, pero si no estuviera enraizada en algo que es la estructura del hombre, entonces no se explicaría, no sería verdadera la misma revelación que dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza, ¿no? Esta imagen y semejanza es propiamente algo que afecta la estructura metafísica y por lo tanto verificable racionalmente, ¿no? En su estructura básica, como una ciencia, lo que insiste Agustín y ya insistía Platón, ¿no? Se puede verificar como una ciencia, no es simplemente una creencia entre otras que yo pueda elegir, ¿no? Sino que es una ciencia metafísica que permite alcanzar verdades, digamos, objetivas que son del máximo nivel de certeza. No sé si queda claro esto, o si hay más inquietudes. Bien. Vamos a terminar aquí, entonces ya son las 2:15, sí. Estamos pasados de la hora. Así que alcanzamos a terminar el libro 10. Así que quedan invitados a seguir con la lectura de esto en la forma de lectura libre, porque vamos a seguir el próximo semestre, pero no como seminario esto, sino que como traducción de los libros que nos quedan. Y al mismo tiempo que vamos traduciendo, vamos obviamente conversando también. Me parece que Eros había planteado la votación si iba a ser
si va a ser los miércoles o los jueves. Al final no sé cuál ganó. Porque también estaba la de Rosmini. Entonces, un día, el miércoles va a ser uno y el jueves el otro, entre Agustini y Rosmini. Así que, pero eso va a ser evidentemente en agosto ya, porque hasta fin de mes ya no nos da tiempo. Bien. Un gusto entonces. Profe, una pregunta de la evaluación. Sí. La entrega de la evaluación quedó para el 24. Espera un poquito, que si vamos a conversar otra cosa voy a detener aquí Verdad. grabación.